Soy Juan Carlos Villalba, soy médico. Todos mis estudios los cursé en esta ciudad. Grandes impulsos me llevaron a ser médico, es decir, una vocación que lo sentí en un determinado momento de mi vida, ¿no es cierto? Así que ingresé a la facultad en Corrientes Capital obteniendo el título de médico cirujano. Ahí comienza mi historia, la gran historia del desafío de la vida y la muerte, ¿no es cierto? Por muchos años fui cirujano de emergencia hasta que en un momento determinado, no me acuerdo en qué, me cruzo con la medicina legal. Y me doy cuenta de que realmente ese era mi objetivo, digamos, a llegar en toda mi vida de médico. Así que me hice médico forense, hice muchos cursos de posgrado relacionados con las investigaciones, con la criminalística principalmente. Llegué a obtener título de especialista en medicina legal, médico forense, mediador judicial, en fin, un montón de títulos relacionados siempre con la investigación. Yo creo que el ser humano en un momento determinado hace su autoevaluación cuando uno ya es, como quien llama, ha logrado lo que quiso. Cuando yo me determino de que realmente hice todo lo que quise, sentí la necesidad de contar mi experiencia. Y entonces ahí viene el otro gran desafío, que fue contar qué es lo que viví durante 34 años de médico. Y me volqué a la escritura. Creo que es la forma más hermosa dentro de los distintos tipos de actividades que uno puede hacer, es plasmar todas sus experiencias en un papel. Y eso me llevó entonces a retrotraerme en forma periódica sobre todos los casos de gran desafío que son las pericias, las autopsias y los casos judiciales, por supuesto, a la cual yo tenía que aportar mi ciencia para que llegase a un buen fin o a una buena sentencia. Empecé a elaborar mentalmente qué podía hacer y dije, voy a escribir un libro. Voy a contar parte o lo que se puede contar o lo que pude contar en este libro con la necesidad de decirle mi experiencia y valorarle a todo lo que son peritos, porque realmente son personas muy importantes, pero siempre están en el silencio. Por eso en la primera hoja de este libro dedico a ello. Es así que me puse a transcribir mi experiencia con un poco de timidez, porque como toda cosa nueva uno tiene miedo de que salga bien, salga mal, le guste o no le guste a la gente, y consulté a mucha gente con mucha experiencia en la ciudad de Curuzú, que es una de las cunas culturales de nuestra provincia, que me enseñan a escribir, que yo quería plasmar esta necesidad de contar lo que yo hice. He conocido a un gran escritor, durante muchos años he podido tener relación cultural con él, que fue René Bordere. Y él me enseña a novelar las experiencias. Él escribió, por ejemplo, noveló el libro de Belgrano, toda la vida de Belgrano, y el Ministerio de Educación de la provincia lo declaró de interés cultural. Ahí aprendí a novelar, entonces ahí me dio la llave para atreverme a escribir este libro. Por supuesto, tengo que aceptar también las críticas, porque seguramente no debe estar completo, debo tener algunos errores, pero es el primer libro, así que yo creo que estoy perdonado. Como dice la crítica del libro, yo llevé mis experiencias a un nivel mezclado con un poquito de fantasía, para que sea un poco más llevadero lo que yo novelé.
Decía, García Márquez decía, la finalidad del que escribe es atrapar al lector, hacerle volar su imaginación mientras iba leyendo. Y eso lo tuve en cuenta. Es decir, trato de ser lo más sencillo posible. En el libro lo hago con sencillez de terminología, muy poca terminología científica, porque si no, seguramente hay gente que no entiende lo que es el mundo de la medicina, pero yo traté en lo posible que esto sea comprendido por cualquier persona. Los personajes no están identificados, ninguno, excepto los 3 médicos que realmente soy yo, pero que por la experiencia y por los cursos que yo hacía, tuve que abrir en 3 médicos distintos para hacer más llevadero la lectura, ¿no es cierto? Al final quedo yo solo con otro nombre, ficticio, por supuesto. Y bueno, y estamos en esto. Creo que este es un gran desafío. Creo que rompí el hielo. Ya está en camino un segundo libro que es una sátira del cuerpo humano, con mucho respeto, por supuesto, que también creo que lo voy a concretar. Así que yo espero que la gente que quiera leer, pasar su tiempo o disfrutarlo, como yo le digo a mi amigo, he donado los libros y le decía, espero que lo disfrute. Así que eso nada más que espero. Creo que desde muy chico fui un asiduo lector. Siempre leo libros, en revista también, comentarios, todo, fuera de la medicina también. Fui socio de la Asociación Argentina de Lectores por muchos años, así que he recibido muchas novelas internacionales y aún hoy un día busco libros. Casualmente estoy por leer por tercera vez un libro que creo que me marcó la decisión de ser médico, que se llama Cuerpo y Alma y que fue impreso en 1946 de Marich, que tuvo mucho premio. Así que es la tercera vez que voy a leer ese libro. Sí, soy un asiduo lector. Primero tuve en cuenta la magnitud del informe, o sea, la magnitud del caso. Por supuesto, no todos los casos son iguales, ¿no es cierto? Desgraciadamente lo más feo que hay es el fin de la vida del ser humano, o sea, la muerte. Y entonces tuve que clasificar una serie de pericias donde yo actué, y eso lo volqué al libro. Traté en lo posible que no sean muy, no sé, la palabra chocante, digamos, en la parte descriptiva del contenido. Y por supuesto lo fui ayornando con algunas cositas para que sea más llevadera, así no sea tan contundente. Por ejemplo, la descripción de un caso de un accidente, por ejemplo. Todas las investigaciones son, como te dije recién, son diferentes. Todo tiene un trasfondo. Y hay algo que me quedó grabado a mí, que la gente por ahí no entiende, que es, dicen, cuando vos sos un buen perito y estás preparado, el cadáver conversa con vos. Y aprendí, eso aprendí. Aprendí a ver, a leer el lugar del hecho como primer paso y como segundo paso acercarme al cadáver, ¿no es cierto? Y es cierto, uno se debe imaginar en qué posición estaba, cómo estaba, a qué hora estaba, y esa es la conversación famosa que dice, el cadáver habla, te cuenta. Así que todos fueron muy, para mí, todos eran un desafío, porque yo no podía tener un mínimo de falla. Sí, hasta en la forma de escribir los informes, yo tenía que tener cuidado porque es un elemento legal que no estamos permitidos equivocarnos. Pero todo es novelesco, todos los casos son novelescos. Como dije anteriormente, yo tuve la oportunidad de estar con este señor, que era un señor muy reconocido culturalmente en el interior. Fue el fundador de ASIAC, para comentarlo. ASIAC es la Asociación Curuzucuatiense de Cultura, el más grande del Nordeste, en todo sentido. Y yo lo acompañé mientras él elaboraba el libro de Belgrano. Y él me enseñó los pasos que debía dar
los criterios que tenía que tener para plasmar sin llegar en mi caso, sin llegar a identificar las víctimas. Entonces ahí aprendí, ese fue mi primer elemento para empezar a escribir. O sea, yo esta novela, este libro empecé a escribir cuando él ya estaba terminando el libro de Belgrano, y me llevó muchos años porque tenía, no sé, uno tiene cierto temor a que va a gustar, no va a gustar, está bien hecho, no está bien hecho. En varias oportunidades agarré y le presté el crudo, como quien dice, a un amigo que no tiene nada que ver con la medicina, y me decía, esto es fabuloso, me decía. Y bueno, eso me fueron inyectando ese poquito para que pierda ese temor, ¿no es cierto? Capaz que también un poco de timidez, no sé, pero eso me llevó a presentar el libro. Yo creo que es uno de los tantos desafíos que uno se plantea en la vida, ¿no es cierto? Así como el día que decidí ser médico, creo que también habrá sido así. Decidirme a contar y que me salga bien, por supuesto. Así que es una decisión que uno toma en la vida. Me pareció que esto era para mi madurez, como quien dice, escribir de ahora en más. Pero bueno, es un desafío. Este libro, antes de imprimirlo, la Copa me habían prestado para ver la corrección final, y busqué a alguien que literariamente no es conocida esta señora acá en Corrientes, pero es una asidua lectora. Y entonces le entregué el libro para que ella me haga la crítica de la contratapa. Y yo creo que aquí encierra todo lo que yo he puesto dentro. Dice: los hechos relatados en este libro son las vivencias reales del escritor a lo largo de su labor profesional, transcribiendo los hechos con sutileza mezclado con fantasía, trasladado al lector a un ambiente apasionante e investigativo, científico, de la medicina legal, donde se entrecruzan la medicina propiamente dicha, la pericial y finalmente el plano jurídico, que sin lugar a duda logra atrapar al lector llevándolo a un terreno fascinante y desconocido por muchos. Este libro comienza imaginariamente, por supuesto, extraordinario. Yo cuando empecé a escribir me reía, porque los protagonistas parten de una provincia o de un lugar que se llama Aituac. Y Aituac realmente quiere decir Cuatiá al revés, o sea, Curuzú, Cuatiá. Y hago un relato de la ciudad, ¿no es cierto? Y digo, Aituac es una ciudad netamente fabril. Los diques de la desembocadura del río Pis está para la reparación de grandes barcos. Históricamente era el bastión portuario de las primeras travesías navales de los noruegos. Debido a sus condiciones óptimas, presenta la variabilidad de costa, la cual es una rareza natural porque tiene grandes playas, fiordos y acantilados. Cuenta con un aeropuerto de ágil tránsito y movimiento de gran cantidad de visitantes que recibe durante todo el año. De ahí parten los personajes. Y la realidad es que en Curuzú, Cuatiá no hay nada. No existe el río. Son todos riachos chiquitos. No tiene aeropuerto. O sea, eso por eso dije, cuando terminé de escribir esa parte me reía porque me imaginaba. Yo pasé 26 años en Curuzú y siempre decía, los ríos tan lejos. Yo nací y me crié acá al borde del Paraná. Así que esa fue mi aparición, ¿no es cierto?, en este relato. Y bueno, así comienza. Hay el personaje principal, que es un médico con orientación a la medicina legal, que es prácticamente una autobiografía mía, ¿no es cierto? Dice: Joan arribó al aeropuerto de un viaje desagradable por el mal tiempo. Lloviznaba. La gente corría para poder tomar el primer remis que lo fuera. Esperó que se despejara la multitud y amainara la llovizna y lentamente se dirigió a la salida principal. No había ni un vehículo. Se apoyó en el marco de la puerta a esperar. Rato después,
Un móvil de seguridad se detuvo enfrente. Bajó un señor uniformado con muchas estrellas en la solapa del uniforme. El chofer esperó a que ingresara al edificio. Bajó el cristal y preguntó: «Joven, ¿le puedo acercar a la ciudad? A esta hora los remises por seguridad no trasladan pasajeros». Joan aceptó, ingresó al móvil y se presentó. «Muchas gracias. Soy de Aituac, soy médico y vengo a posgrado de medicina legal en el Hospital Universitario Estatal de Pontac». «Lo felicito», respondió el chofer. «La esposa de mi hijo es administrativa allí. Viene usted al mejor centro de estudio de toda la zona. Está muy bien considerado internacionalmente en la especialidad que eligió. Espero que lo tenga en alguna pasantía como perito. Me llamo Frederick Tramnos. Soy auxiliar oficial de la Jefatura de Seguridad de la ciudad. Le entrego mi tarjeta y por cualquier otra cosa que necesite, llámeme». «Muchas gracias», contestó Joan. Se bajó de la misma puerta en un edificio que parecía un gran tubo de 11 pisos con varias entradas para vehículos, con su respectiva identificación. La segunda decía medicina legal. Allí se dirigió bajo la telellovizna. Fue recibido por un señor canoso, tranquilo, muy apausado de hablar. «Buenas tardes, soy Joan Villaviejo, médico de Aituac. Estoy inscripto en el posgrado de medicina legal». «Sí», contestó. «Bueno, suba al tercer piso, ahí la administración general. Allí le dirán dónde ir. Buena suerte». Llegó al tercer piso, todo era reluciente e incluso para caminar se debía tener cuidado de no resbalar. Lo recibió una joven uniformada de traje negro, pañuelo lila al cuello y un agradable aroma a fino perfume. «Buenas, ¿usted ya está inscripto? Su documento, por favor». Luego de un tiempo regresó con un librito y un llavero. «Es la unidad habitacional 444. Esta es la reglamentación del hospital que se debe cumplir. A las 20:30 es la cena en el 5º piso. Para esa hora ya tendré terminado su identificación en la solapa que debe portarlo obligatoriamente en todo momento, dentro y fuera del edificio». Este es el recibimiento del personaje principal. Los otros dos médicos, uno hace emergentología y para quedar bien con la parte femenina, inventó la médica, ¿no es cierto?, que hacía anatomía patológica legal. Y bueno, esos son los personajes que yo de uno solo saqué en 3 para que no sea tan que sea un poquito más llevadero, pero al final es una sola persona que tuvo experiencia en varios lugares, ¿no es cierto?, que siempre fui inquieto dentro de la medicina legal. Inclusive cuando salió la moda del ADN, que justamente ella hace ADN en este libro, era yo el que hacía eso. En honor a los peritos.